El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El Señor Jesús, aparte, instruyendo a solas a sus discípulos, les estaba revelando lo que iba a ocurrir, pero no solo porque sabía lo que iba a ocurrir, sino porque para esto el Padre lo envió al mundo, para esto Él se ofreció, y aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad, para vencer al mal, para dar una respuesta al pecado, para liberar a los cautivos por el diablo en el esquema de este mundo y separados del conocimiento de Dios y de la vida eterna. Y la respuesta que da al mal el Señor no es llegar a un entendimiento. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, Satanás. A ver, tú quieres destruir a la humanidad, yo la quiero salvar. Bueno, pues te dejo la mitad para ti, la otra mitad para mí y hacemos un acuerdo. No, esa quizá habría sido una forma de resolver las cosas a lo humano, ¿verdad? Pero Dios no puede aceptar el mal, ni someterse a los designios del mal. Acepta y respeta lo que Él ha creado y acepta y respeta la libertad de sus criaturas que ha hecho libres, eso sí. Pero viene a dar una respuesta, y esa respuesta tampoco es vamos a destruir a la humanidad porque se han rebelado contra mí, han pecado mucho y esto ya es intolerable. Esa respuesta es la cruz. La respuesta de Cristo, la respuesta de Dios es la cruz. Él se ofreció como víctima por nuestros pecados. Es decir, no viene a imponer su reino por la fuerza, viene a dar su vida. Esto es algo que nos descoloca a los hombres, ¿verdad? Porque es lo que nunca hubiésemos nosotros hecho ni pensado. No es lo que está lo que nos sale de nosotros. Entregar la vida por los enemigos para rescatarlos, sí. Pero es que Dios es amor, Dios es amor. Y el amor lleva a hacer esto. El amor lleva a amar hasta el extremo, y el extremo es entregar la vida. La respuesta al mal, a los que odian, a los que quieren matar, no es matarlos. En este caso, la respuesta de Cristo es entregar su vida. Pero entregar su vida no de forma estéril, inútil, sino en obediencia al Padre, no solo sometiéndose a sus enemigos, como si ese sometimiento fuese una derrota, sino entregando no su vida a sus enemigos, sino al Padre. Porque lo que estaba asumiendo en la cruz es el mal de los hombres, de toda la humanidad, para destruirlo. Porque lo que la rebeldía había estropeado, la obediencia de Cristo lo recompone. Ahora, el autor de la vida no podía quedar sometido a la muerte. Y su obediencia, su humildad, su amor, su sufrimiento son redentores. Tienen fuerza y vida para rescatar a la humanidad de las garras del diablo, para romper todo lazo de maldad, toda maldición, todo poder del pecado, toda esclavitud. Entonces, lo que está haciendo realmente es conquistar el reino que había perdido, porque los hombres desviados e engañados por el diablo se habían rebelado contra él. Conquistarlo con las armas de Dios. El amor, la misericordia, el perdón, la humildad, la verdad, la santidad, el amor hasta el extremo. Esto es lo que los hombres todavía nos cuesta entender y sobre todo vivir. Aquí estaban los discípulos discutiendo quién sería el mayor, el primero, puestos humanos, reconocimientos humanos, formas de ver las cosas a lo humano. Y el Señor les dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Él da el ejemplo, Él se pone a servir, porque entregar su vida es servir, hasta el extremo, por amor.
Pero cuando los hombres somos carnales, cuando no vivimos en el amor, cuando no nos movemos ahí, lo que queremos es ser reconocidos, tener puestos y dominar, gobernar. Cuando el Hijo de Dios ha venido a obedecer, no a gobernar al modo humano, sino a obedecer al Padre y someterse hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nosotros queremos evitar ese camino, queremos los nuestros, de dominio, de orden, de privilegios, de honores. Donde hay envidia y rivalidad, dice Santiago, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. ¿Qué hay en el corazón? El Señor enseñaba que del corazón, de los deseos del corazón, es de donde vienen todos los problemas. Y nos establece una contraposición entre lo que hay en el corazón del hombre, la envidia, las rivalidades, los conflictos, las luchas, las codicias, ambiciones, que llevan a todo despropósito y problemas. Y, por otro lado, la sabiduría que viene de lo alto, es decir, para renovarnos, para vivir en la verdad, en Cristo, en el amor y ser como Él, necesitamos recibir lo nuevo, que viene de lo alto, lo que nos revela el Señor. Esa sabiduría pacífica, que hace el bien, llena de buenos frutos, imparcial, sincera, no con doblez, no con malas intenciones, no con deseo de dominar, de manipular, sino de servir, de amar, de dar la vida. Y esta es la sabiduría que viene de lo alto, pero que quiere aterrizar en algún sitio aquí abajo. Es decir, alcanzar nuestra vida, transformar nuestros corazones. Pero para esto necesitamos escoger el camino de Cristo, ser discípulos de Cristo de verdad. Es decir, morir a nosotros mismos, negarnos, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. No podemos hacerlo de otra forma. Es decir, nuestra vida al servicio de los planes de Dios, de la voluntad de Dios, para amar a Dios y a nuestros hermanos. Esto es lo contrario de lo que la carne quiere, apetece, desea. Esto es lo que el Espíritu mueve a hacer. Y estamos entre la carne y el Espíritu. Entre lo viejo y lo nuevo, entre lo de abajo y lo de arriba. Entre las tinieblas y la luz. Y la transformación que el Señor quiere hacer, qué paciencia tenía con sus primeros discípulos. Quizás tiene que tener más paciencia hoy, ¿verdad? No sé. Pero me da la impresión de que se lo ponemos más complicado. La paciencia que el Señor tenía y tiene, tenemos que aprovecharla para que esa transformación que el Señor quiere hacer no se quede a medio camino, sino que aprovechemos lo más posible, colaboremos al máximo, le rindamos nuestro corazón para que, desechando lo viejo, podamos ser más, cada vez iluminados y renovados por su espíritu de amor, de vida, de verdad, de santidad, Una palabra que no sé si se oye mucho por ahí, pero para el Señor es importantísima, tanto que nos dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Luego no es optativo, es obligatorio, es el único camino que debemos escoger. Es gracia de Dios, es obra del Espíritu, pero algo el hombre debe hacer. No podemos seguir con el corazón viejo, con los deseos antiguos, con el modo de actuar y de pensar en la carne, sin dejar que la palabra penetre en nuestra vida y pensar que lo de la santidad ya es pan comido. Porque estaremos resistiendo al Espíritu Santo. La sabiduría. En el libro de la sabiduría leemos: se decían los impíos, acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar. Y es que donde está la verdad, la santidad, donde está la luz, las tinieblas no están cómodas, se sienten mal. Les resulta fastidioso. Consecuencia, en vez de ver lo que está mal en ellos,
en vez de reconocer el problema que tienen, solución fácil, acabar con el justo, perseguirlo y, si es posible, acabar con él. Y esto es lo que Cristo acepta, la contradicción de la cruz, y esa persecución y ese rechazo. Pero este rechazo al amor y a la verdad, esta soberbia que lleva a rechazar los caminos de Dios, al final, cuando encuentra esa respuesta de parte del discípulo de Cristo, del Hijo de la Luz, esa respuesta paciente en el sufrimiento, esa respuesta confiada en Dios hasta el final, ocurra lo que ocurra, no solo significa victoria sobre el mal, sino la única forma de reconducir la historia y la humanidad, la respuesta verdadera a todo ese rechazo. Y esto, en ocasiones, significa también atravesar el martirio. Cristo fue modelo también en eso, la cruz hasta el final, ¿verdad? Pues es un privilegio, si llega el caso, compartir esa corona del martirio, si el Señor lo permite así. Nos dará la fuerza para ello. No hay que tener miedo. Lo que hay que tener miedo es a no ser fieles a Dios, a querer buscar salidas a lo humano y un entendimiento con el mundo, pero pues traicionando a la verdad, traicionando al amor. Y en definitiva, el Señor también, como dicen los impíos, si es Hijo de Dios, Él lo auxiliará. Pues sí, Él auxilia a los suyos. Él está por nosotros. Él nos libra de tantos males, de tantas trampas, de tantas persecuciones. Así es, así es. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es Dios de salvación, el que abrió el mar rojo para liberar a los israelitas de la muerte. Y lo sigue haciendo. Y lo ha hecho a través de la cruz. Nos ha librado de la muerte eterna. Cuanto más puede librarnos de muchos males. Pero ese es el mayor mal, el de la condenación, el de la separación de Dios para siempre. Escojamos el camino correcto. Vivamos en el amor. Y entendamos que el mal ha de ser vencido, pero no con las armas del mal. No con trampas, engaños y con soberbia, no con imposición, con tiranía, con gobiernos opresores y manipuladores, sino con la humildad, con la verdad, con la santidad, con la oración, con la confianza en Dios, con el abandono a su providencia en sus manos, que Dios nos librará y nos dará la victoria, porque Él comparte su victoria con los suyos. Y sobre todo, ¿a dónde vamos a ir? Más que, como el mismo Hijo de Dios hizo, a hacer la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiera, en cada momento, lo que Él disponga. No podemos desear otra cosa. Ahí hay vida eterna, ahí hay bendición, ahí estará todo bien. Así sea.